Bueno, tan importante es el lenguaje del diseño, de la construcción de la imagen, desde su forma, como el lenguaje técnico, ¿verdad? Que implica generar las imágenes. Cuando uno pues no tiene ese conocimiento, ¿verdad? Pues simplemente las fotos quedan, ¿verdad? Pero no quedan con una calidad fotográfica, no quedan con esa particularidad del lenguaje fotográfico que hace precisamente que la fotografía, más allá de la forma, se vuelva también un medio de comunicación. Entonces, claro, cuando uno ve estas imágenes, ¿verdad? Que están hechas sin ese conocimiento, pues usualmente todo queda enfocado, no hay un aprovechamiento de planos, no hay un aprovechamiento de la luz, ¿verdad? Como si habría utilizando una cámara correcta, lentes correctos, aplicaciones correctas, ¿verdad? Un manejo correcto del ISO, de la velocidad, etcétera. Entonces, bueno, cuando uno ve esta foto, ¿verdad? Que sí, de pronto la de arriba es como linda, pues de ahí, está chiquito jugando con las gallinas, no es tan mágica ni tan interesante como la de abajo, que además tiene también un cambio de perspectiva, ¿verdad? Que estaba insistiendo mucho con ustedes en eso, en el cambio de vista de las cosas, que hace que a veces se mejoren sustancialmente. Em, de hecho, en la primera clase hablamos un poquito, ¿verdad?, de la importancia de la fotografía y la mera fotografía, se los volví a decir el día de ayer, donde hablábamos de que pues una imagen la hace cualquiera, ¿verdad? Pero una fotografía sí ya implica pues este conocimiento técnico importante que tiene que ver con las herramientas del lenguaje fotográfico y de la técnica y del que estaremos hablando, bueno, del que hablamos de hecho ayer, ¿verdad? Con respecto al manejo de los lentes, de los diafragmas, de los ISOs, ¿verdad? Y de todo el lenguaje al que denominamos profundidad de campo. Y también, pues, esta cuestión importantísima de qué estoy enfocando, cómo lo estoy enfocando, cómo mi cámara está percibiendo lo que yo enfoco, la luz, la sombra, los grises, ¿verdad? Para poder lograr imágenes, pues, con muchísima más calidad de las que solemos trabajar siempre, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco esta introducción tiene que ver con eso. Em, Hablábamos ayer precisamente y el primer punto que tocamos fue poder empezar a comprender la cámara desde sus partes, ¿verdad? La cámara es un instrumento maravilloso al que hay que deconstruir, ¿verdad? Por completo, hay que desarmarla y poder entender cómo está compuesta esta cámara, cuáles son sus partes, cuáles son sus componentes, dónde encuentro las funciones que yo requiero para poder entonces generar las imágenes que tengo en mi cabeza, ¿verdad? O que necesito realizar. Entonces, lo primero que vimos fue el dial de los modos, ¿verdad? Que hablábamos que dependiendo de las marcas de las cámaras, pues van a tener algunas variantes. Este, por ejemplo, es el dial de una cámara que además muestra las opciones manuales y las opciones automáticas, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo tiene la opción manual, apertura, velocidad, program, automático, ¿verdad? Que casi siempre el automático aparece como una A o aparece como una imagen en verde o en amarillo, dependiendo de la cámara también. Algunas caracterizaciones personalizadas. Y ya todas estas aplicaciones, excepto esta que es la de video, son automatizadas, ¿verdad? Entonces, cuando estemos viendo la próxima semana lentes, vamos a ver que esta hay que tenerle mucho cuidado, porque a veces cuando uno hace macro, uno piensa que poniendo la cámara aquí, la cámara te va a generar el macro que uno quiere, pero realmente no, ¿verdad? De hecho, cuando uno la pone en esta aplicación, la cámara se pone completamente en automático. No nos deja tomar decisiones de ISO, de diafragma, de velocidad, de nada. Nosotros vamos a aprender a utilizar correctamente los lentes para poderlos utilizar como lentes macro, pero no utilizando esta opción automática de la cámara. Los modos entonces, ¿verdad? En una cámara profesional SLR o reflex, ¿verdad? Y la semana pasada hablábamos precisamente de que se llama reflex porque tiene la posibilidad de lente intercambiable, porque tiene espejo, porque tiene prisma, ¿verdad? Y porque ya a partir de las cámaras reflex, sobre todo de los años 60, tiene además la posibilidad de que lo que yo miro a través del visor es lo que yo estoy fotografiando, ¿no? Que ya no tiene esta cuestión del error de paralaje. Entonces los modos son los controles manuales
automáticos y semiautomáticos que tiene la cámara, ¿verdad? Para fotografiar las diferentes necesidades que yo requiero. En las cuales, por ejemplo, en este dial, ¿verdad? Tenemos la opción de automático, tenemos la opción de program o programación automática, S que en este caso sería velocidad, A que en este caso sería apertura, ¿verdad? Vean que aquí mismo nos indica que a veces S aparece como TV o A aparece como AV, y manual, ¿verdad? Que es la opción en la que yo voy a tener el control total de la cámara. Además tiene estas otras opciones, esta que es para foto nocturna, el macro que ya sabemos que nos va a dar una posibilidad absolutamente automatizada para movimiento, ¿verdad? Aquí, imagínense, tenemos velocidades, pero además nos da una opción para movimiento. En este caso, retrato y paisaje. Ah, no, retrato, paisaje, no sé si estos eran niños, ¿verdad? Es una como bastante particular. Entonces, bueno, tenemos esta que es la que nos va a aparecer en muchas de las aplicaciones que bajamos para celulares, en cámaras digitales de formato de visor directo, ¿verdad? Que es la que nos va a aparecer. A veces, y es lo preferible, tenemos que buscar aplicaciones o cámaras de visor directo, si no tenemos una profesional, que nos permitan la opción de program, pero ojalá también de manual, ¿verdad? Muchas traen estas dos opciones. Program, que viene a ser como la más automatizada, y manual, que sí ya implica pues tener un conocimiento de todo para poderla utilizar correctamente. Aquí tenemos varios diales diferentes, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con las marcas, donde tenemos la opción automática, en este caso está aquí, que en este caso está aquí, que en este caso está aquí. Tenemos la opción programación automática, apertura o AV, que sería la, ¿cómo se llama? Obturación de apertura, S o TV, que viene a ser velocidades, control de obturación, y manual, que sí viene a ser entonces el control total de las imágenes. Vean que en esta solo incluye la opción de video externo. Aquí se incluye todas las opciones anteriores y video, igual que acá, igual que acá, ¿verdad? Entonces, lo primero que uno tiene que ver en un dial de una cámara es qué me está ofreciendo esa cámara, ¿verdad? ¿Cuáles son las opciones que yo tengo? Tengo la opción manual, tengo la opción program, tengo la posibilidad de tener solo control de velocidades o diafragmas. Es lo primero que yo tengo que hacer. En algunos diales de cámaras, que era lo que habíamos hablado, aparece la opción B. B es más o está más relacionado con velocidades. Es lo que denominamos, digamos, la opción de posibilidad bulbo, ¿verdad? En el cual, lo vamos a ver cuando damos velocidades, pero bueno, en el cual yo presiono el disparador de mi cámara y hasta que yo no quito el dedo de ahí, la cámara, pueden ser 3 días y la cámara, si el motor le aguanta, va a seguir tomando fotos. A veces la gente se vuelve loca porque no encuentra bulbo en la opción de velocidades, pero es porque bulbo de pronto está en el dial de modos y no precisamente en velocidades. Y acá tenemos estas opciones que aparecen en algunas cámaras, no en todas, ¿verdad? Donde yo tengo esta posibilidad de registrar mis propias configuraciones, ¿verdad? Como usuaria. Qué sé yo, que a mí me encanta la foto panorámica, que mi cámara me da la opción de un balance de blancos con efecto cinematográfico, que me fascinan las fotografías en blanco y negro. Entonces, ya sé que cuando yo guardo esa información ahí, esa configuración, ¿verdad? Simplemente la pongo y ahí está la configuración que a mí me gusta, blanco y negro, súper dramática las imágenes, súper oscuras, etcétera, ¿verdad? Aquí yo voy a configurar mis propias decisiones de toma. Tenemos aquí entonces un ejemplo de lo que sería la prioridad, ¿verdad? De modo de obturación. Aquí lo que significa es, ¿verdad? Que precisamente el obturador de la cámara, que lo vimos y ahora lo vamos a repetir, ese sistema de ventanitas que abre y cierra cuando estoy haciendo una fotografía, es el que va a estar relacionado con velocidades. Entonces en el dial de la cámara aparece como ese OTV, ¿verdad? Cuando yo utilizo entonces ese OTV, que es prioridad de obturación,
Yo decido la velocidad de la cámara y la cámara en automático me da el diafragma. Además de la velocidad, puedo escoger, como les expliqué en el videito anterior, el ISO, puedo escoger el tipo de enfoque, el tipo de archivo, el balance de blancos que está aquí, etcétera, ¿verdad? Pero lo más importante es que yo escojo la velocidad y ella me va a dar en automático el diafragma. Ay, me subí, perdón. Bueno, no importa. Bueno, aquí tenemos otros diales. En la opción de apertura, porque me estaba volviendo, en la opción de apertura, prioridad apertura. Cuando habla de prioridad apertura, entonces es el huequito que queda en medio de las ventanillas del obturador. Esa prioridad de apertura sería AV o A, dependiendo de los diferentes tipos de diales de las cámaras. Cuando yo entonces pongo mi cámara ahí, yo escojo el diafragma y la cámara en automático me pone la velocidad. También puedo escoger ISO, control de exposición, balance de blancos, etc. Decíamos que la gran mayoría de las aplicaciones que tenemos para celulares nos van a salir, digamos, parecido a esto, ¿verdad? Porque aquí lo que tenemos que empezar a reconocer son los códigos, ¿verdad? Los signos o códigos visuales que nos están dando la información que necesitamos. En este caso, bueno, muy importante siempre es esa tuerquita, esa rosquita que aparece, porque ahí es donde nos va a aparecer los modos o las diferentes herramientas o los diferentes elementos que yo tengo para poder trabajar con mi cámara. Va a aparecer, bueno, en este caso aparece Program, pero en el momento que aparece una P, ya yo inmediatamente sé que es prioridad automatizada, que me va a dejar usar el control de exposición, el tipo de enfoque, el balance de blancos, el ISO. Lo ideal es que aquí además de P aparezca M, ¿verdad? Luego tengo, bueno, esta herramienta lo que significa es flash, ¿verdad? En este caso el flash está bloqueado. Esto es para poder ver las imágenes. Esto es el balance de blancos. Esto es el tipo de foco. Aquí me dice que está en autofocus. Probablemente esta aplicación, que no sé cuál será, tiene la opción de enfocar manual también. Esto, como lo vimos, es el tipo de enfoque. En este momento está en multizona. Esto es el ISO y esto es el control de exposición o EV de la cámara. ¿Qué me está poniendo aquí? Bueno, me está poniendo que estoy en ISO 100, que me quedan 1642 cuadritos, que estoy en una velocidad de 260 milésimas de segundo. O sea, esta cámara además, perdón, esta aplicación tiene la opción en este caso de poder modificar la velocidad y probablemente el F sea el estándar, ¿verdad? Porque como hablábamos, todas las cámaras, todos los celulares tienen su diafragma estándar. En este caso sería 2.4. Este otro dial, que es completamente diferente, me da un arito de velocidades por aquí, ¿verdad? Que siempre reconocemos porque tiene un 1/velocidad, que significa siempre 60 milésimas de segundo, 50 milésimas de segundo. Tenemos la tuerquita, que nos va a dar las demás variedades. Tenemos en este caso ¿cómo se llama? El flash, que en este momento dice que está en automático. Tenemos el balance de blancos, que aquí es bien interesante porque esta cámara no me da el balance de blancos estándar de el sol, la nube, ¿verdad? Sino que me lo está dando en medición de temperatura Kelvin. Luego vamos a ver bien eso cuando veamos temperatura de la luz, ¿verdad? Pero igual los que tienen esta opción en su celular o en sus cámaras, ¿verdad? Vamos a tratar de entenderlo porque ahí uno dice, bueno, pero si está haciendo mucho sol, ¿cuántos Kelvin es eso? ¿Cómo corrijo yo los Kelvin de un tungsteno o de un fluorescente, ¿verdad? Tiene aquí en este momento puesta la opción macro, ¿verdad? Que realmente vemos que hay un enfoque de acercamiento en este, parece que es una, no sé si es una sexta o es un banjo, no sé, es como rara. Tenemos aquí la posibilidad de velocidades y tenemos el control de exposición, que en este momento dice 0.3 milésimas, perdón, 0.3 probablemente menos, ¿verdad? De luz. La otra cosa de la que hablamos que era súper importante es entonces la cuestión del enfoque, ¿verdad?
cada cámara igual, así como tiene sus diales, tiene su propia forma de balance de blancos, tiene su propia forma de enfoque, ¿verdad? Pero casi siempre los iconos van a ser universales, van a ser estándar. Entonces, bueno, en el caso de una Nikon, ¿verdad? Nos va a dar solo estas tres opciones. En el caso de una Canon nos va a dar, digamos, como 4 posibilidades de tipos de medición y enfoque. Hablábamos de que todas las cámaras tienen esto en 2 lugares. En medición, medición de la luz, y en enfoque, si mi enfoque está en automático. Si mi enfoque está en manual, inmediatamente esa opción se bloquea. A nosotros la que más nos interesa es la de medición, porque siempre vamos a tratar de enfocar en manual. Entonces decíamos que la matricial o la matrilineal o la multizona o ¿verdad? Todos los nombres que hablábamos ayer que tenía, es una medición de toda la escena, toda la escena. El ponderado al centro tiende a ser más como para retrato, ¿verdad? O para algo que yo dentro de esa escena necesito que la cámara se concentre en medir de manera particular. Y puntual es cuando en medio de toda esa escena yo tengo una modelo y yo le digo a mi cámara, léame este detalle específico en la medición de la luz de la modelo, en un macro, ¿verdad? En ciertos elementos donde yo necesito que la cámara se concentre fundamentalmente en ese elemento de enfoque. Y Canon además nos da esta opción parcial, ¿verdad? Que es como una opción entre ponderada al centro y puntual, ¿verdad? Tiene como ese margen en ambas opciones. Ya las cámaras profesionales, la gran mayoría de las reflex, traen opciones más complejas de enfoque, ¿verdad? En el sentido de que traen toda esta opción, ¿verdad? Maravillosa, donde yo me puedo mover en la escena y decirle a mi cámara que lea específicamente eso que me interesa en la escena. Y le puedo decir, léame en esta escena todo, ¿verdad? En una lectura matrilineal o multisona, ¿verdad? Puedo decirle específicamente esto en el centro, puedo decirle específicamente, pero yo puedo correr el puntito, ¿verdad? Y dábamos el ejemplo precisamente de tener un modelo en una composición de tercios, ¿verdad? Donde está un fondo negro, un fondo blanco, con una blusa blanca, una blusa negra, ¿verdad? A la inversa, y decirle a la cámara, necesito que me lea ahí, ¿verdad? Entonces, si yo no corro el punto de enfoque con estos bichitos que están por acá, simplemente ella lo va a hacer en el centro y no me va a servir la medición. Aquí vemos, digamos, un ejemplo de uno todavía más complejo, ¿verdad? Donde, eso sí es súper importante, siempre va a estar el centro, ¿verdad? Si yo no estoy aplicando estas opciones en mi cámara de multizona, pero sobre todo de medición específica, de un punto específico, la cámara siempre va a leer en el centro, ¿verdad? Porque ven que es como el cuadrito importante. Entonces, en esta fotografía, digamos, es importante, aquí está leyendo el fondo más claro, ¿verdad? Entonces sería importante llevarnos la lectura a alguno de estos puntos grises. Luego vamos a hablar de la importancia del punto gris y la medición de la tarjeta gris, que ustedes la van a usar, pero terroríficamente, montones en fotografía publicitaria, ¿verdad? Y la van a sustituir, de hecho, por el fotómetro externo. Luego hablamos de la importancia de la compensación de exposición, el EV de la cámara, el control de exposición, ¿verdad? Que en las aplicaciones, en los celulares, en las cámaras pequeñas, que no tienen fotómetro, es el que nos va a indicar, digamos, qué tan sobreexpuesta o qué tan subexpuesta está una imagen, ¿verdad? Suele estar, digamos, siempre presente en el caso de las reflex como una opción, ¿verdad?, de medición de ambas cosas, pero vean que aquí también está, en el botón de AV aparece el control de exposición. Aparece a veces en la parte de arriba del dial, en las cámaras pequeñitas también va a aparecer, ¿verdad? Y en nuestros celulares, borramos un cachito aquí, ¿verdad? También va a aparecer. Es súper, súper mega importante porque es la única manera que vamos a tener de controlar ese detalle de más de luz, ese detalle menos de sombra. Y hablábamos precisamente de que usualmente cuando uno hace una lectura de luz, lo ideal es siempre llevar las velocidades y los diafragmas o llevar esa medición a cero.
A partir de ahí, dependiendo de la fotografía, yo tengo la posibilidad de decidir, ok, un -1 que vendría a ser oscurecer la imagen o un +2 que vendría a ser aclarar la imagen. Luego ya vamos a ver esta semana que tenemos clase, cómo funciona esto con velocidades, con diafragmas, dependiendo del ISO, dependiendo de la luz, dependiendo del lente. Pero para que nos quede más claro nuevamente, ¿verdad? Cuando yo me voy hacia los menos, usualmente estoy subexponiendo la imagen. Y igual, cuando yo estoy con una cámara y la cámara me indica, porque la cámara es como un Tamagotchi, cuando la cámara me indica que me estoy yendo hacia los menos, lo que me está diciendo es, uy, se está subexponiendo, se está oscureciendo, está perdiendo detalle en las sombras. Cuando me voy hacia los más bien la cámara lo que me está indicando es que me estoy sobreexponiendo en las luces. A la par de esta cosa maravillosa, que es el exposímetro de la cámara, vamos también en las profesionales a aprender a leer el historigrama, ¿verdad? Que es a veces una cosilla que se lee, que es una montaña que vibra y toda la cosa, pero el historigrama también lo que nos está diciendo es, bueno, en estas zonas de luz hay demasiada luz, ¿verdad? Se va a posterizar, se va a lo que sea. Entonces, aprender a leer estas herramientas, ¿verdad? La cámara nos habla literalmente a través del fotómetro. La cámara es la que nos está diciendo, cuidado por ahí. Y hay algunas cámaras además que tienen la posibilidad que yo puedo presionar ahí un botoncito para que además ella me dé la lectura donde se está generando sobreexposición total en luces o subexposición total en sombras, ¿verdad? Que a veces tienden a ser como bastante útiles, porque a veces uno no lo está percibiendo, ¿verdad? Y recordemos que cuando estamos perdiendo información en la foto no la podemos recuperar después, ¿verdad? Es como muy importante tener en cuenta esto. En este otro, ¿verdad? Que ya es una pantalla de una reflex, estas dos son pantallas de reflex. Aquí me está indicando que estoy en una opción manual, que estoy trabajando con 125 milésimas de segundo de velocidad, con un diafragma abierto 2.8, con un ISO en auto. Es la cosa más peligrosa del universo porque no sabemos qué está decidiendo la cámara, ¿verdad? Nos estaba diciendo que, bueno, está en archivo crudo y en tamaño grande, nos está diciendo que el balance de blancos está en auto también, nos está diciendo el tipo de enfoque, que está con un horquillado de tal tipo, etc. Pero bueno, ¿qué es lo importante acá? Lo que nos está diciendo es que con esta velocidad nos estamos sobreexponiendo un paso de luz. Luego vamos a entender qué significa ese paso de luz en la fotografía. Esta es otra pantallita de otro tipo de reflex, ¿verdad? Que aquí casualmente no lo pone. Donde aparece además el control de exposición que tiene que ver con la compensación del flash. Algunas cámaras lo traen, otras no lo traen, ¿verdad? Pero vean que aquí está nuestro control de exposición que nos está indicando que con esa velocidad y este diafragma la foto está con la luz perfecta, no necesariamente la que yo quiero, ¿verdad? Precisamente el entender esto es que, ok, yo tengo aquí mi control de exposición en 0 perfecto, pero yo la quiero más oscura, yo la quiero más clara, ¿verdad? Entonces, aquí nos está diciendo que está perfecta. A partir de ahí yo tomo decisiones creativas. Pero además entonces nos está dando que el flash está con un -1, ¿verdad? En velocidad. Aquí de nuevo, ¿verdad? Siempre que nos quede bien claro, aquí estaría la lectura comillas correcta. Hacia los más siempre va a ser más luminoso, la foto va a ser más clara. Hacia los menos siempre va a ser más oscuro, las sombras van a estar más profundas. Luego esto lo vamos a hacer con velocidades y diafragmas, ¿verdad? Yo les decía que cuando se usa la opción manual, esto se bloquea y tenemos que compensar con velocidades y diafragmas, en las cuales los diafragmas abiertos 1.4, 2.8, 4.5 van a ser prácticamente estos más y diafragmas más cerrados van a ser, qué sé yo, 11, 16, 22, 32, 36, van a equivaler a esto. O velocidades más lentas van a equivaler a esto, velocidades más rápidas van a equivaler a esto, ¿verdad? Entonces, yo sé que de pronto es como complicado, por eso se llama ley de compensación, ¿verdad? Porque de pronto lo que yo ocupo es generar un movimiento congelado, pero me está quedando muy oscura la foto y entonces voy a tener que compensarlo abriendo el diafragma.
O lo que yo quiero más bien es una foto donde el movimiento, ¿verdad? Me quede, qué sé yo, una catarata, una cosa así, donde voy a tener que poner una velocidad muy lenta, pero eso implica que la foto me está quedando súper blanca. Entonces voy a tener que compensarlo cerrando el diafragma, ¿verdad? Entonces van a ver cómo esa relación, ese diálogo constante entre diafragma y velocidad es súper, súper importante. Más adelante les decía entonces que ustedes van a utilizar el fotómetro de sus cámaras y fotómetros externos profesionales, ¿verdad? Porque a veces las condiciones en las que tenemos que hacer las imágenes son más complejas, ¿verdad? De pronto tenemos 5 luces de flash, 2 de luz continua, ¿verdad? Y tenemos que hacer que todo se dispare a la vez. La única manera a veces de hacerlo es a través de la medición de la luz incidente y de la luz reflejada, ¿verdad? Y hacer toda una ecuación para poder entender eso. Pero bueno, eso lo van a entender con Carlos, espero yo. De nuevo aquí un dial que nos está diciendo que con 2.8 en un ISO 640, con una velocidad de 60 milésimas de segundo, vean que aquí no trae el slash ni trae la F, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a reconocer los números, ¿verdad? Obviamente números superiores a 32, 36 ya son velocidades. Y los diafragmas también tenemos que aprender a reconocerlos. Acá lo que nos está diciendo es que se está subexponiendo casi un paso de luz. Casi un paso de luz. Y en las cámaras profesionales, este es el dial de una Canon, ¿verdad? Que se parece mucho al de una Nikon. Casi siempre las opciones donde aparece la camarita es donde vamos a encontrar todas las cosas que nosotros ocupamos hacerle a la cámara. Modificar los ISOs, ¿verdad? O sea, está el dialcito ¿verdad? El que aparece detrás de las cámaras, pero hay ciertas cosas que tenemos que hacerlas desde el menú. Ahí es donde nos metemos en estas otras opciones. Aquí, por ejemplo, yo puedo también modificar los tipos de medición, puedo tener un balance blancos personalizado. Aquí entro a una tabla muchísimo más compleja que simplemente la nube, el sol, etcétera, que luego vamos a ver. Vean que aquí también puedo entrar la cuestión de compensación de la luz, el espacio o el perfil de color, que luego vamos a hablar de esto que es súper importante. Aquí está terriblemente mal puesto. El estilo de la imagen, ¿verdad? Que usualmente es cuando yo quiero trabajar con blanco y negro, con color, con sepia, con neutro, saturado, etc. Volvemos entonces a este dialcito, ¿verdad? Porque entonces a partir de acá, cuando yo no tengo la opción de velocidades, ¿verdad? Recurro entonces a oscurecer o aclarar a través del control de exposición. O en este caso, cuando no tengo la opción de diafragmas, ¿verdad? Pero sí tengo las velocidades, puedo entonces con la velocidad que yo quiero darle todavía un pasito más, un pasito menos, 2 pasitos más, 2 pasitos menos, para poder darle la luz que yo requiero a la imagen. De pronto, una imagen como esta, si es el sol, tal vez en atardecer, pero tal vez todavía está más luminoso. Y yo bajándole el ISO, en este caso, bajándole el ISO para que queden los cabellitos movidos y dándole 1 2 pasos menos de luz, puedo lograr entonces esta sensación tan dramática de la imagen. O puedo, dándole un pasito menos o 2 pasitos menos de luz, rescatar detalle, ¿verdad? En un contraluz. Porque, por ejemplo, en esta imagen, si la imagen está muy luminosa, claro, yo voy a ver detalle en esta chica, pero voy a perder por completo los detalles atrás de la imagen, al igual que esta, ¿verdad? Entonces, compensar la luz, es decir, ok, yo quiero un contraluz perfecto, pero sin que tenga pérdida de detalle en las sombras ni en las luces. Aquí todavía podemos ver parte del rostro de la modelo, las alitas del pajarito, la pancita, ¿verdad? O acá, ¿verdad? En esta foto tan linda también, es un contraluz, o sea, tenemos toda la luz de frente y entonces es como muy rico poder compensarla para poder obtener el detalle que queremos. En una opción automática la cámara no lo va a saber hacer. Esto solo se hace a mano y se hace con el control de exposición. En este caso también, ¿verdad? De pronto pues la luz es más fuerte y yo quiero más bien generar una imagen todavía mucho más dramática, mucho más contrastada, con negros más profundos y de ahí recurro entonces al control de exposición si no tengo velocidades y diafragmas o a la compensación manual a través de estas. En esta también, ¿verdad? A veces uno de los ejercicios que vamos a hacer es trabajando con fondo negro, fondo blanco, ¿verdad? Para que vayan buscándose ahí
telas negras o telas blancas, sábanas, no sé, cualquier cosa que tengan, cartulinas, cartones, ¿verdad? Que podamos tener blancos o negros para varios ejercicios que vamos a hacer. Y a veces precisamente el negro se traga las cosas o el blanco hace que perdamos detalle en la información. Entonces una correcta lectura va a hacer que no perdamos información en las imágenes que necesitamos. Luego hablamos de la cuestión del ruido, ¿verdad? Del ISO. Retomo el ISO de la semana antepasada porque es súper importante, ¿verdad? Nosotros vamos a depender de la condición de luz que hay, primero que nada. Yo no puedo pretender hacer la misma foto a las 9 de la mañana que a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Las condiciones de luz van a ser completa y abismalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, dependo de la condición de luz, a partir de ahí tomo una decisión de ISO o tomo una decisión de ISO porque necesito nitidez o porque necesito, ¿verdad?, ciertos aspectos en la imagen requerida, ¿verdad? En este caso, un ISO alto o un ISO bajísimo porque lo que quiero es un absoluto y total detalle en la imagen. A partir de ahí van a haber entonces otros factores importantes. Y ahí fue donde hablamos entonces de la importancia de la profundidad de campo. Dijimos que la profundidad de campo, ¿verdad?, tenía la capacidad de tomar decisiones sobre qué es lo que yo quiero que el observador vea en mi imagen, qué es lo que yo estoy comunicando a través de eso. No es lo mismo ver este retoño de lecho con todo atrás, ¿verdad? Simplemente el retoño dice, perdería, ¿verdad? O ver esta flor con todas las flores enfocadas. O sea, no sabríamos exactamente qué es lo que vamos a ver en la foto, ni qué es lo que me está comunicando el fotógrafo tampoco. Entonces, las decisiones que yo haga, digamos en este caso, si es muy importante todo el detalle en los planos, las decisiones que yo haga con la toma van a comunicar también lo que yo como fotógrafo o fotógrafa quiero decir. Más adelante vamos a poner imágenes, yo les voy a estar poniendo imágenes y ustedes me van a decir, ok, profe, eso está hecho con este ISO, este diafragma, este lente, esta velocidad, este filtro, ¿verdad? Para que podamos empezar a observar y analizar las imágenes, cómo están hechas, ¿verdad? Eso nos va a permitir educar el ojo también y empezar a tomar decisiones, ¿verdad? Que yo diga, ok, eso está hecho con un lente así, la velocidad así, con un ISO así, un macro, ¿verdad? O un lente tal para poder lograr ese desenfoque tan fuerte y además se están generando círculos de confusión, entonces eso implica, de acuerdo, es poder generar un pensamiento fotográfico como les decía ayer. La profundidad de campo entonces la definíamos como la distancia de los elementos enfocados en un mismo plano o encuadre y depende de tres factores fundamentales. El primero de ellos es la distancia física real que hay entre el fotógrafo y lo fotografiado o entre los elementos fotografiados en el espacio. Recuerden que entre más cerca está una cosa de la otra, para mí va a ser mucho más difícil desenfocarla. Entre más largo esté yo de lo fotografiado, mucho más difícil va a ser para mí lograr un desenfoque de planos, a menos de que tenga un super mega lente, ¿verdad? O sea, nos va a afectar un montón la distancia real de las cosas. Es como que si en lugar de ver las cosas de frente, pudiéramos verlas como un holograma y poderlas ver como lateral, ¿verdad? Y entonces ver, mira, entre la botella y esto hay 50 centímetros. Mira, entre este árbol y el otro hay 1,5 metros. Lo que pasa es que cuando uno los ve de frente, las cosas se ven aplastadas. Pero cuando uno las visualiza lateral, se da cuenta de la distancia real que hay entre las cosas. El segundo factor importantísimo era el diafragma. Y el tercer factor es la distancia focal, que la vemos la próxima semana, si el universo lo permite, ¿verdad? Entonces, retomamos de nuevo, ¿verdad? No es lo mismo esta distancia, ¿verdad? Que va a requerir pues un lente, un diafragma específico, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Eh, entre el modelo y el fotógrafo, que esta distancia. Ahora aquí podemos ver que aquí puede haber 2,5 metros tal vez entre el fotógrafo y la modelo, en tanto que aquí si acaso hay 1 metro. Este tipo de fotos son muy ricas, ¿verdad? Porque nos permite ver las decisiones que la persona está haciendo a la hora de hacer la imagen. Si nos damos cuenta, el que hizo el registro del fotógrafo haciendo la foto, pues de ahí, probablemente lo hizo con celular, no sé, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta de que entra demasiada luz, de que ¿cómo se llama? La llama
del periódico se ve movida, ¿verdad? De que vemos el rostro del personaje. Cuando ya vemos la decisión del fotógrafo, nos damos cuenta que le dio una velocidad mucho más rápida porque logró congelar las llamas, que aquí no están, logró congelar el humo, que aquí simplemente es una dispersión total. Y además, al darle una velocidad más rápida y probablemente un diafragma más cerrado, logró oscurecer lo suficiente la escena como para poder ver los rayos de luz, perder el rostro del personaje y lograr una imagen con mucho más dramatismo y más contraste que la anterior. Ahora, cuando se hace photostyling, bueno, es bastante importante esta distancia, el tipo de lente, todo lo que estamos decidiendo a la hora de hacer la imagen. Y bueno, obviamente cuando hacemos macro, ¿verdad? Porque en macro nos tenemos que acercar a las cosas. Entonces, ya eso va a generar de por sí una óptica diferente en lo fotografiado. Versus cuando fotografiamos algo que está larguísimo, ¿verdad? Y que lentes tan potentes como este, que ese tiene carilla ser un 300, 400 milímetros, nos va a generar también otro tipo completamente de estética visual en la imagen. Este que es un ejemplo que me gusta mucho, la foto pues no es bonita, pero por lo menos ayuda a entenderlo, porque claro, la foto está tomada con el mismo lente, la misma velocidad, el mismo diafragma, el mismo ISO. Pero lo que está variando una foto de la otra es la distancia. ¿Verdad? En esta primera foto, el fotógrafo está muy lejos de la modelo y la modelo está muy cerca del elemento ruido visual de la matita que está atrás del arbolito. En la segunda foto, que está muchísimo más lograda, no hay ese ruido visual, ¿verdad? El problema del ruido visual es que yo veo a la modelo, pero también estoy viendo que hay en la mata, ¿verdad? Yo he descubierto arañas en una mata detrás de una modelo y yo digo, ¡wow! ¿Cómo se les fue eso, verdad? Entonces, bueno, en la matita es preciosa, pero se vuelve un ruido visual tremendo. Versus esta otra, que aunque podemos leer los elementos, realmente no nos están, ¿cómo se llama? Obstruyendo el mensaje. Recuerden que nosotros en composición y diseño vimos este tema, ¿verdad? Cuando hablábamos de la relación figura-fondo, ¿verdad? Entonces, esa decisión figura-fondo es muy, muy importante. En esta, la modelo está mucho más cerca del fotógrafo y además está bastante más largo del objeto que nos genera el ruido, ¿verdad? Entonces podemos lograr una imagen muchísimo mejor, sin distorsión facial, que eso es muy importante, lo vamos a ver de la próxima semana, y con menos ruido visual atrás. Yo hubiera quitado ese adorno, pero bueno, fuera de eso está mejor. Luego hablábamos del diafragma, decíamos que el diafragma es literalmente un iris humano transformado en un iris mecánico, ¿verdad? Por eso es que el obturador de la cámara y el diafragma siempre han sido los símbolos eternos de la fotografía, ¿verdad? O sea, no hay logo, no hay cosa de foto que no tenga precisamente el obturador, porque el obturador históricamente va a ser muy importante. Recuerden que cuando les enseñé las cámaras antiguas, les enseñé la Brownie Kodak, ¿verdad? Esa de 1889 por ahí, que tenía aquel sistemita, ¿verdad? Aquel resortito que abría y cerraba el obturador y eso cambió la historia, ¿verdad? Ya esto es un sistema mucho más complicado. Funciona igual que el ojo humano, ¿verdad? En el sentido de que cuando un ojo humano mira algo que está muy largo, cierra, ¿verdad? El iris se cierra y además se dilata. Como les decía, no pude conseguir una foto cuando es al revés, cuando yo estoy viendo algo muy de cerca. De hecho, a veces a uno le duele el ojo porque más bien el globo del ojo tiende a retraerse, ¿verdad? Y el iris a ampliarse. Eh, pero bueno, literalmente funciona igual que un ojo y cuando piensen en los diafragmas, piensen en el iris de un ojo humano. Si yo estoy en un lugar donde hay muchísima luz, lo primero que va a hacer mi ojo es cerrarse, ¿verdad? Cuando estoy en un lugar de muchísima oscuridad, lo primero que va a hacer mi ojo es abrirse, ¿verdad? Entonces, bueno, el ojo compensa automáticamente la luz. Entonces, los diafragmas van de lo más abierto a lo más cerrado. Hablábamos que entre más abierto el diafragma, vamos a tener más luz, pero menos detalle en el plano, porque lo que va a afectar el diafragma es la luz y los enfoques en los diferentes planos. Y entre más cerrado vamos a tener menos luz, pero vamos a tener todos los planos enfocados. Los diafragmas siempre van a estar ubicados en el lente.
Y luego vamos a ver que dependiendo del lente, incluso en un lente zoom, por ejemplo un 50-200 milímetros, cuando está en 50 nos va a dejar usar ciertos diafragmas. Cuando está en 70 nos va a dejar usar otros. Y cuando está en 200 nos va a dejar usar otros. ¿Verdad? Que el mismo exacto lente, dependiendo de la distancia que estemos usando, o sea, del lente que estemos escogiendo, ella nos va a dar permiso de usar ciertos diafragmas o no. Después vamos a ver por qué razón. Entonces, bueno, aquí más o menos cómo funciona. Decíamos que el lente, perdón, que el diafragma depende por completo del obturador. El obturador es el sistema mecánico de ventanitas que se abre y que se cierra. Este GIF me lo encontré y me pareció como divertido, pero pareciera que no funciona aquí. Que abre y cierra el diafragma. Y este obturador yo lo decido cuando escojo la velocidad y cuando escojo el diafragma. ¿Verdad? Yo al escoger un diafragma, en este caso debe ser un diafragma, anda como por 11, diafragma 11, ¿verdad? Yo estoy escogiendo este tamaño del huequito cuando yo pongo 11 y estoy escogiendo cómo van a funcionar las ventanitas del obturador cuando escojo velocidad. Aquí, bueno, este es bonito porque nos da la información. Recuerden que el circulito con esta rayita tiene que ver con no los lentes, sino el milimetraje de la rosca del lente. Aquí nos está dando el milimetraje del lente, que es un 12-40 milímetros. Nos está dando el diafragma estándar, que es un 2.8. Y bueno, decíamos también que la medición correcta de una imagen, nos devolvemos al control de exposición, al fotómetro, puede ser más lenta o más rápida, ¿verdad? O sea, yo puedo fotografiar la misma cosa con un diafragma abierto y una velocidad más rápida, o puedo ir cerrando el diafragma dándole velocidades más lentas y voy a obtener exactamente la misma imagen, o sea, voy a obtener la misma imagen a nivel de luz. Pero lo que sí me va a afectar es los planos enfocados. Aquí tenemos más o menos una escala parecida a la que yo les di. Aquí faltaría el 36. En algún momento ¿cómo se llaman? Los diafragmas habían intermedios. De hecho, la fotografía digital va a desaparecer un montón los diafragmas intermedios. Y de hecho arrancan en 4, 5.6. No tenemos estos diafragmas maravillosos a menos de que nos compremos un lente fijo carísimo. Pero bueno, más o menos anda por acá. Y de nuevo recordarles, ¿verdad? Que entre más bajo el número de diafragma, voy a tener más luz, menos detalle en el plano. Entre más alto el número de diafragma, voy a tener menos luz, más detalle en los planos. Para que no se confundan con los ISOs. Los ISOs, entre más bajo el número de ISO, más detalle a nivel de acutancia, menos luz, más tiempo. Entre más alto el número de ISO, menos detalle en acutancia, más luz, menos tiempo. Otro esquemita por acá, los que habíamos visto. Y bueno, y un poco lo que pasa, ¿verdad? Porque eso es como lo importante. O sea, cuando yo estoy con un 2.8, la cámara es capaz de enfocar solo una cosa del primer plano a la vez. Ni siquiera es capaz de enfocar todo un primer plano. Solo es capaz de enfocar un detalle del primer plano a la vez. Si es un rostro, solo voy a poder enfocar parte del ojo. Tanto el rostro como lo de atrás va a quedar fuera de foco. Si tengo un diafragma 4.5, ya voy a poder enfocar el ojo y un poco más de la cara. Ya con un 5.6 voy a enfocar casi a la persona y va a empezar a aparecer lo de atrás. Con un 11 ya voy a tener enfocado, digamos, como la persona y va a empezar a enfocar bastante más lo de atrás. Y con un 22, 32 o 36 voy a tener desde el primer plano hasta lo último con absoluto detalle. Obviamente voy a sacrificar luz, tiempo, etc. Aquí tenemos esta imagen que está hecha con un diafragma abierto, ¿verdad? ¿Por qué reconocemos que es un diafragma abierto? Cuando veamos lente lo vamos a ver. Porque el diafragma abierto, como les decía, solo es capaz de enfocar un detalle del primer plano, no todo el plano. Si nos damos cuenta, el foco está aquí, ya lo demás está fuera de foco. Cuando trabajamos con lentes, sí puedo lograr un enfoque total en el primer plano, pero eso lo vemos la otra semana.
¿verdad? Que es como bien bonito porque nos ayuda a entender que cuando estoy con un diafragma abierto, la cámara solo es capaz de enfocar una cosa a la vez, ¿verdad? Y voy de nuevo, ni siquiera enfocada completa. Entonces, esta era parte de un poco el ejercicio de la tarea, ¿verdad? Que pudieran poner 5 elementos y que fueran enfocando progresivamente cada uno. El rango de enfoque es bastante limitado cuando trabajamos con diafragmas abiertos versus de cuando trabajamos con diafragmas cerrados, ¿verdad? Con un 16, tanto lo que yo esté enfocando como lo que no, va a quedar todo en el plano de enfoque. En tanto que con un diafragma abierto, un 8, por ejemplo, va a ser como un diafragma estándar, intermedio ahí más o menos, y un diafragma abierto, como 3.5, 2.8, me va entonces a generar un enfoque absolutamente limitado de las cosas. ¿Verdad? Aquí igual se pudo haber decidido enfocar la prensita del frente, pero bueno, solo lo que está en foco con un diafragma abierto va a quedar enfocado. Si yo esto lo tengo con 1.4 y empiezo a cerrar el diafragma, no solo se va a enfocar el objeto, sino que se va a empezar a enfocar lo que está delante y lo que está detrás del objeto. De manera que ya para un diafragma 36, 32, 22, todos, absolutamente todos los planos van a estar en foco. Aquí de nuevo otro ejemplo. Aquí, bueno, este es como tontillo, pero es vacilón, ¿verdad? Que en el primero tenemos 2.8, solo tenemos enfocadas las florcitas. En el que sigue tenemos en 5.6, el foco siempre está en las flores, pero ya podemos ver enfocado el alce. Y en el segundo tenemos un F11, el foco sigue en las flores, pero ya nos queda enfocado el alce y las maticas. Luego vamos a ver más o menos esto de la hiperfocalidad de los lentes para que lo podamos comprender mucho mejor. Un ejercicio muy parecido al que quiero que hagan de tarea. Obviamente no con diafragmas los que no lo tienen, pero sí obligando al celular o a la cámara del celular a que enfoque el plano que ustedes quieren. Y bueno, y siempre es como muy bonito, ¿verdad? Es como recordar a Da Vinci con la Mona Lisa, cuando decide dar detalles solo a los ojos, solo a la mirada, nariz y boca, inmediatamente nuestro ojo se va siempre a lo único que está enfocado en la escena, en este caso la botella. Este era lo que les hablaba de ¿cómo se llama? De las capas, ¿verdad? De que cuando trabajamos con diafragma abierto, pues solo podemos tener un detalle enfocado a la vez de las cosas. En macro, ¿verdad? Ya de por sí la opción macro solo me permite un detalle a la vez. Cuando vemos este tipo de imágenes, más bien se refiere a algo que se llama apilar en fotografía, que es cuando yo logro hacer un detalle de algo a partir de una capa de muchas imágenes, ¿verdad? Entonces, aquí vean que solo para llegar al lomito, hasta aquí, se hicieron 42 imágenes. Realmente cuando yo fotografío con diafragma abierto o macro, solo puedo obtener entonces un detalle del primer plano enfocado. Jamás podría tener con un diafragma abierto o con un macro todo este insecto enfocado. Así que cuando vemos ese tipo de imágenes es definitivamente porque está hecho con hiperfocal. Y bueno, aquí un ejemplo para que nos quede más claro, ¿verdad? Hablábamos de que la retina cuando se abre, la retina se puede abrir por muchas razones. Se abre cuando nosotros tenemos como cierto estado, digamos, alterado de la conciencia. Se abre cuando sentimos muchísima atracción por otra persona, ¿verdad? Les decía que el ojo es lo más traidor que tenemos, ¿verdad? De que uno puede estar en negación total y el ojo está ahí todo feliz y todo coqueto y todo yuppie, ¿verdad? Entonces el ojo bandido nos traiciona. Hay un examen bien interesante que le hacen a uno que es el fondo de ojo, que es un examen en el que te echan unas gotitas, la retina se abre y ahí te revisan el corazón y te revisan todo. Usualmente cuando hacen fondo de ojo, yo creo que ahora lo cambiaron, ahora es diferente, hace rato no me hago uno. Pero bueno, antes cuando le decían a uno fondo de ojo le decían no vaya solo. Porque claro, cuando uno no se da cuenta del maravilloso sistema que es el ojo humano, ¿verdad? Y cómo inmediatamente se adapta a las diferentes condiciones de luz en mucha, mucha rapidez. En cambio, cuando a uno le hacían el fondo de ojo, quedabas con la retina abierta. Con la retina abierta uno salía a la luz. O sea, además no enfocabas, sentía uno que el cerebro se le estaba quemando,
la luz era insoportable, ¿verdad? Porque no tenías el sistema automático para cerrar el iris del ojo, se quedaba abierto, ¿verdad? Entonces era realmente desesperante. Y bueno, equivale literalmente al ojo humano, ¿verdad? O sea, cuando el iris se va cerrando, eh, va compensando la luz a través del cierre del iris. Un par de ejemplos más, ¿verdad? De lo que pasa cuando trabajamos con diafragmas abiertos o cerrados. En este caso está con un F2, solo está enfocado este ojo, parte del cabello, lo demás está fuera de foco. Y siempre lo interesante es que cuando trabajamos con profundidad de campo, ¿verdad? Controlada como esta, profundidad de campo limitada, siempre da la sensación de que las cosas están más lejos de lo que realmente están. Vean que sin mover a los modelos, con un F16 ya está toda enfocada a ella, también está el muchacho y la distancia se acorta por completo, ¿verdad? Además vean cómo cambia la velocidad. Con un F2 la toma se fue en 60 milésimas de segundo y con un F16 exigió un segundo real. En las que sigue estamos enfocando a la muchacha de atrás, no sé por qué se pixela tanto, a la muchacha de atrás, conforme yo voy cerrando el diafragma, todo se va enfocando. Igual acá, en este caso estoy con la muchacha del frente, con un diafragma abierto, con un diafragma abierto también decido el segundo plano. Y bueno, y con un diafragma cerrado, pues también yo puedo lograr muchísimo detalle, ¿verdad? En las cosas, dar esa sensación total de realismo. Entonces, ya podemos ir sumando cosas, ¿verdad? Ya sabemos que un ISO bajo nos va a dar nitidez en acutancia, nitidez total en la imagen, y un diafragma cerrado nos va a dar ese detalle, esa sensación de profundidad de detalle en las cosas que vamos fotografiando, ¿verdad? Entonces, ahí más o menos vamos compensando.